Que los bebés sean cada vez más independientes, Carla. Estoy completamente de acuerdo. 11 meses, ¿no? Bien. Gracias, Carla Jarada. Bueno, tenemos una invitada muy especial, pero antes vamos a tener una secuencia de bytes, de comentarios, para ver si entendemos un poco la situación. ¿Qué dijo anoche la presidenta del Congreso en CADE, o ayer, durante su presentación en CADE? Aquí lo tenemos. Para que uno llegue a una vacancia necesita 87 votos. Y el tema de la vacancia, el cual no está en la agenda de este Congreso, la propuesta del Ejecutivo, como les he mencionado, está en la Comisión de Constitución, se debatirá y nos dará la opinión, saldrá de ahí un dictamen. Desde el inicio del actual gobierno, los voceros de Palacio de Gobierno y representantes de la bancada de Perú Libre han señalado sus intenciones de cerrar el Congreso. Ella dijo, bueno, lo que quieren hacer en el gobierno es más bien cerrar el Congreso. No hay vacancia en el horizonte. Y que dijo esta mañana en el Pleno Patricia Chirinos, segunda vicepresidenta de la mesa directiva que preside la señora Alba. Con el grito desesperado del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas. Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo. Bueno, para ser justos con la señora Alba, esto fue lo que ella complementó esta noche tras anunciar la designación de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Creo que sus declaraciones sorprendieron a todos los que estábamos en el hemiciclo. Yo, bueno, me reafirmo personalmente lo que expuse ayer en CADE, y yo creo que en este momento necesitamos darle estabilidad al país. Me corrijo, esto lo dijo precisamente al canal del Congreso, a la salida donde decía, ¿no?, que declaró a propósito de la designación de los directores del BCR, fue escueta, pero se reafirmó en lo que había dicho en CADE y, por supuesto, pues, en lo de hoy. Vamos ahora sí a darle la bienvenida a Verónica Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, para comentar, este es el pie en realidad de este atribulado país con respecto a la situación actual. ¿Cómo está usted, Verónica? Buenas noches, gracias por Muy estar buenas con nosotros. noches, Un gusto Enrique. verlo. Igualmente, muchas gracias por esta Bueno, oportunidad. comencemos por esto inmediato. ¿Cómo observa entonces la propuesta de la congresista Chirinos? Con preocupación, porque creo que no debemos olvidar que existe lamentablemente en el país un sector político claramente antidemocrático y golpista. El mismo que luego de la segunda vuelta, tú recordarás, Enrique, tuvo al país secuestrado prácticamente hasta el 28 de julio, alegando un supuesto fraude sin ninguna prueba, como ellos mismos lo reconocieron, azuzando violencia en las calles, azuzando violencia física inclusive contra periodistas, altos funcionarios de OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, y que desde el día 1, no desde ahora, Enrique, desde el día 1 del gobierno del presidente Castillo empezaron a hablar de vacancias. Son esos mismos sectores los que hoy nuevamente vuelven, ¿no?, a agitar este tema con mucha irresponsabilidad, porque saben perfectamente que no tienen los votos y mucho menos el respaldo del pueblo. Y sin embargo, ¿no?, están buscando allanar el camino poco a poco en el discurso, pero también en los hechos, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, hace semanas atrás la mayoría parlamentaria hiciera una modificación inconstitucional a la Constitución, ¿no es cierto?, para recortar la posibilidad de que el presidente presente una cuestión de confianza y quebrar el equilibrio de poderes. Entonces, lamentablemente, hay un ánimo antidemocrático golpista de cierto sector que, por cierto, todas las fuerzas democráticas debemos rechazar categóricamente, Enrique, categóricamente. Son legítimas los cuestionamientos, las críticas al gobierno, las eventuales interpelaciones a los ministros cuando corresponda, por supuesto, pero vacancia, basta de jugar con la democracia, basta de jugar con la expectativa de un pueblo que lo único que quiere es que sus autoridades se pongan a chambear. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahora, Juntos por el Perú participa en una
contramoción, por decirlo así, de censura a la señora Chirinos con Perú Libre. ¿Es una moción de censura como integrante de la mesa directiva? Creo que es importante, Enrique, nuevamente, señalar que se trata de un sector por ahora aislado, ¿no? Y que es necesario que no solamente Juntos por el Perú, Perú Libre, sino todas las fuerzas democráticas, más allá de lo que se pueda hacer en el Parlamento, rechacemos este tipo de actitudes golpistas, ¿no es cierto? Y además, y en todo caso, la señora Chirinos, en ese orden de ideas, no debería integrar la mesa directiva. Ahora, Enrique, esto va más allá de algunas individualidades. Yo sí quiero subrayar esto, porque no creo que sea casualidad que justamente el fin de semana pasado, ¿no?, saliera el señor Hernando Soto, secundado por el señor López Aliaga, a decir que hay que vacar al presidente y de paso a la vicepresidenta, ¿no es cierto? O sea, de dos de una, ¿no?, antes de fin de año. O sea, ¿no?, a azuzar nuevamente ese tema, y luego esta congresista que viene a agitar esta moción que en realidad no tiene, porque no tiene el respaldo correspondiente. Y creo que tampoco es casualidad, Enrique, que todos estos personajes que están en esta especie de coalición por la vacancia tienen pendientes con la justicia, con la SUNAT, ¿no es cierto? El señor López Aliaga, que no dice nada de los, si no me equivoco, 34 millones de soles que todavía le debe a la SUNAT, es decir, a todos los peruanos, y un conjunto de personajes que, oh casualidad, todos tienen pendientes con la justicia por el caso Odebrecht. Entonces, creo que también hay que tomarlo como lo que es, también un intento de generar una cortina de humo, un distractivo respecto de esos pendientes que tienen con la justicia y con la SUNAT, ¿no? Y de paso generando un caos y desorden que los peruanos ahora, ya no soportamos más. Una posibilidad que usted señala de una doble eventual vacancia dejaría, se supone, a la presidenta del Congreso en la obligación de convocar elecciones. Claro, tendrías un periodo como de 9 meses, etcétera, pero ya sabemos lo que pasó con el intento del señor Merino de Lama, ¿no?, que algunas tiendas políticas quieren reivindicar también, ¿no? Enrique, yo creo que los peruanos nos merecemos un poquito de estabilidad. Acabamos de cerrar un periodo de gobierno con 4 presidentes sucesivos, ¿no es cierto? Uno de ellos claramente golpista, como el que acabas de mencionar, que dicho sea de paso tiene que ser juzgado por ello. Y bueno, una quinta, ¿no es cierto?, si es que contamos a la señora Arauz, que se puso la banda por unos minutos, pero se puso la banda finalmente, ¿no?, que parece ser el sueño, ¿no?, de la presidenta del Congreso. Espero equivocarme. Entonces, yo creo que debemos recordar que la democracia es respetar la voluntad popular, y el presidente Castillo ha sido elegido por el pueblo peruano. Dejémoslo gobernar, critiquemos lo que haya que criticar, interpelemos a los ministros que haya que interpelar, pero Enrique, yo termino con esto. Nos costó mucho recuperar la democracia luego de la dictadura fujimorista. Nos costó. No es momento de traerla abajo, es momento de fortalecerla. Ciertamente hay cosas que mejorar, pero hagámoslo, no la derrumbemos como pretenden hacer, al parecer, algunos. Ciertamente hay cosas que mejorar, como señala usted, y claro, pongamos el foco en el Ejecutivo. Se han cumplido hace algunos días, pues 100 días, ¿no? Y sin duda ha sido un inicio convulso, atípico, inusual, inestable, ¿no?, dentro de sus propios linderos. Y evidentemente ves a una primera ministra, creo yo, tratando de un poquito amarrar el muñeco, ¿no? Hay que reconocerlo. ¿Cuál es, digamos, la fórmula de estabilidad por el lado del Ejecutivo, más allá de las relaciones con el Legislativo? ¿Mirta Vázquez debería poder posicionarse como jefa del gabinete, en todo caso? Tiene todo eso su complejidad, porque siempre hay celos entre el primer ministro, o mejor dicho, entre el presidente y los primeros ministros. El señor Castillo no tiene mucha experiencia política, tiene algunos aliados que ya vemos, o exaliados, o casi exaliados, que vemos cuál es la línea. ¿Cómo amarrar esta situación? ¿Cómo hacerla más estable desde el Ejecutivo mismo? Enrique, si me permite, sin embargo, reconociendo, creo que es evidente que el gobierno ha tenido dificultades para convocar y cohesionar un equipo de gobierno, ¿no es cierto? Creo que es importante señalar que a pesar de eso y a pesar de la contracampaña permanente de desestabilización de parte de cierto sector de la oposición, ha habido
algunos avances que creo que merecen ser resaltados. Tú has dicho, hace más o menos hace unos días atrás, ¿no? se contaron 100 días del inicio de este gobierno, en los cuales se aceleró el proceso de vacunación. Estamos hoy, ¿no? Ya se ha cubierto cerca del 60% de la población objetivo vacunada, con nuevas estrategias como ir al encuentro de la gente para vacunarla. Se ha no solamente recuperado el nivel de crecimiento económico que teníamos antes de la pandemia, sino que se ha superado, Enrique. Las expectativas para este año son de un crecimiento económico de 12 y eventualmente 13%. El déficit fiscal en los últimos 12 meses se ha reducido prácticamente a la mitad. Y junto con eso se han hecho esfuerzos para redistribuir, como por ejemplo con esta inyección de 5.500 millones a través del bono Yanapay para ayudar a las familias, para dinamizar el mercado, mover la economía, o medidas como las que se han estrenado el día de hoy, ¿no? Devolviéndole a pensionistas de la ONP que habían aportado 10, 15 años de su vida, que estaban prohibidos de tocar esos ahorros, se les ha empezado a devolver proporcionalmente, ¿no es cierto?, esos aportes. Además de haber lanzado una segunda reforma agraria, el tema de la masificación del gas y, a mi juicio, haber puesto sobre la mesa lo que debería ser la primera gran reforma de este gobierno, si es que el Congreso lo permite, que es la reforma tributaria, imprescindible para poder mejorar aún más la economía y garantizar una mejor inversión en lo importante: salud, educación, vivienda, servicios. Entonces creo que es importante reconocer que con dificultades, es cierto, con errores también, pero con todo eso el gobierno avanza, mientras que el Congreso solamente habla de vacancia. Entonces ahí creo que hay que también poner un poco los puntos sobre las sillas. Un paréntesis antes de insistir con mi pregunta anterior. Usted hablaba de la reforma tributaria y efectivamente cuando uno habla de, además, ¿no?, un gobierno que se reivindica como de izquierda, uno ve a ver cuáles son las posibilidades que tiene, y uno sin duda es una reforma tributaria. Y al mismo tiempo hay una respuesta desde el otro lado que dice, ok, más recursos para educación, cuando estamos retrocediendo, o tenemos un ministro que dice que no cree en los exámenes, por ejemplo, en los concursos de nombramiento, porque al final, y esa es una, digamos, reivindicación de la izquierda que usted representa. La reforma educativa se suponía que era una política de Estado aceptada como tal. Entonces, uno dice, hemos hablado con Pedro Franque en más de una ocasión, voy a recoger más tributos. Para eso, el gobierno no tiene que ordenarse también en términos de sus prioridades, y a eso le añado la reforma al transporte. Mira, primero es importante precisar que hasta donde yo he escuchado, el ministro de Educación en ningún momento ha dicho que va a anular la meritocracia, anular la evaluación a los maestros. Eso es absolutamente falso. Es la primera vez, ¿no?, que se filtra un examen como se ha filtrado, ¿no? Efectivamente, ahí hay algo que... Según no lo que le equivoco, pregunté a un exministro, me dijo que desde el 2012, cuando se había planteado esto, no se había dado denuncias de este caso. Pero bueno. Bueno, no es exactamente lo que yo recuerdo, pero en todo habrá que caso, ver. ese es un tema ciertamente preocupante que tiene que ser investigado. Pero el Ministerio de Educación en ningún momento ha dicho que va a anular la meritocracia ni anular la evaluación a los docentes. Lo que ha planteado, y con lo que nosotros sí estamos de acuerdo, es con revertir esta situación según la cual el 40% de nuestros maestros y maestras en el Perú están en situación de contratados. Año tras año, a pesar de que dan evaluaciones, cumplen con sus labores, no se les permite acceder, ¿no es cierto?, a un nombramiento que les permitiría estabilidad para poder concentrarse mejor en preparar sus clases, en procurar una mejor atención para nuestros niños. Con eso nosotros estamos de acuerdo. Lo demás son mentiras, ¿no es cierto?, son mitos, son ataques infundados, ¿no?, a un sector que está empezando su trabajo y que ciertamente este tema de la prueba tiene que ser aclarado efectivamente, pero que creo que hay que dejar trabajar. Hay 240.000 maestros que sí están en la carrera magisterial, que sí han pasado por el aro. Aquí hay aproximadamente, claro, de estos 200.000 que suelen presentar la prueba, como usted señala, es un 5, 7, 8% apenas que la pasa. Absolutamente. No tendría, o sea, pero insuficiente. esto justifica un nombramiento automático de profesores que no han podido pasar por la evaluación. Son profesores que han pasado por evaluaciones sucesivas, ¿no es cierto?, de manera... evaluación de conocimientos, evaluación de desempeño en clase, eso se tiene que mantener, evaluación tiene que haber, por supuesto. Yo soy madre de familia, lo último que quisiera, ¿no es cierto?, es que sus hijos tengan malos profesores o profesores no preparados. Nadie quiere eso, pero digamos,
avancemos en las reformas que se han emprendido, ¿no es cierto? Reforma educativa, reforma del sistema de transportes, pero estemos dispuestos también a evaluar, a corregir algunas cosas, ¿no es cierto? A hacer algunos ajustes. Ahora, volviendo al tema de la reforma tributaria, Enrique, yo creo que esta es fundamental, ¿no? Ese tiene que ser el punto de partida. Creo que nadie puede negar el hecho de que necesitamos esa reforma. Somos de los países de América Latina que menos recauda, ¿no? En promedio 14% de presión tributaria, cuando el promedio en la región es 20% y los países ricos, ni qué decir, 30%. 8% del PBI, el equivalente a 3 veces el presupuesto de salud, se pierde, ¿no es cierto? Se bota al agua cada año por evasión y elusión tributaria. Necesitamos esa plata para mejorar la salud, la educación, la vivienda, la necesitamos. Y es una reforma, contrariamente a lo que se ha dicho, Enrique, integral, que está pensada no solamente en cómo recaudar un poquito más, cobrar un poquito más a los que más ganan, ¿no es cierto?, que está pensada en simplificar trámites tributarios para las micro y pequeñas empresas, fortalecer la SUNAT, el Tribunal Fiscal, para que las grandes empresas no puedan seguir, ¿no es cierto?, evadiendo impuestos con leguleyadas, que plantea fortalecer el Banco de la Nación para que pueda, ¿no?, dar crédito barato, accesible a micro y pequeñas empresas, y un conjunto de medidas que van a permitir, ¿qué cosa, Enrique?, ampliar la base tributaria, que 2,5 millones de personas puedan contribuir, 1 millón de pequeñas empresas, y con eso podamos recaudar, ¿cuánto? 12,000 millones. Entonces yo le pido al Congreso de la República que reflexione. ¿Estamos como para despreciar 12,000 millones que se pueden invertir luego en salud, en educación, en programas de empleo? Creo que no. Entonces, demos este debate con seriedad, ¿no? Ajustando lo que haya que ajustar, con criterio técnico, pero sobre todo con responsabilidad y pensando en el país. Vamos a una pausa, Verónica Mendoza, y al volver, entre otras cosas, cuéntenos de su partido, cuéntenos de cómo va el nuevo Perú, porque tenemos elecciones, en realidad casi ya a la vuelta de la esquina el próximo año. Regresamos. Verónica Mendoza, para terminar el tema de los impuestos, que efectivamente yo creo que es muy importante, es una discusión sumamente importante. En Estados Unidos las elecciones son elecciones sobre impuestos, en realidad, muchas veces, ¿no? Pero en el Perú cuesta llegar, ¿no?, a determinados temas, tienen aspectos técnicos y qué sé yo. Hay un criterio desde, digamos, la otra orilla gremial, etcétera, ¿no?, que dicen sí, por supuesto, ¿no?, hay que elevar la presión tributaria, pero no pueden ajustar más al formal, ¿no? Hay toda una serie de números, hablábamos con el señor Caipo hace algunos días, representante de la CONFIEP, que claro, y veía los cuadros que presentó Miguel Castilla hace algunos días precisamente ante esta comisión, y decía, claro, ya tienes una presión sobre el formal, el ciudadano de a pie, usted, yo, etcétera, ¿no? Que si tú redoblas esa presión, pues ya estamos hablando de algo muy complicado con los niveles de informalidad que diferencian. ¿Por dónde? ¿Qué respondería usted a ese argumento? Es que eso no es verdad, Enrique. Son cosas que salieron a decir estos señores antes de haber leído siquiera la propuesta, ¿no es cierto? Por ejemplo, se dijo que se le va a cobrar más impuestos a la clase media, tratando de espantar a la gente, cuando la propuesta es muy concreta. Aquellos que ganen más de 300,000 al año, más de 25,000 soles mensuales, yo no creo que aquí nadie gane, ¿no es cierto? No, le aseguro que no. Seguro, y a la gente que me esté escuchando, no creo que haya muchos que ganen más de 25,000 soles mensuales. Si lo hacen así, bien por ellos, y creo que está bien que contribuyan un poquito más, pero todos los que estén por debajo de eso, no se les va a cobrar un sol más. Por el contrario, por ejemplo, a quienes cobren alquileres inferiores a 2.500 soles, no van a pagar más impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y además... Ahora hay alquileres que son más altos que sí pueden golpear a clase media, más o menos. O sea, no es porque solamente se está planteando de manera progresiva, Enrique. En todo caso, hay cositas que se pueden ajustar, pero es mentira que no se está planteando con esta propuesta ampliar la base tributaria. Hay todo un paquete que incluye simplificación de trámites tributarios para que micro y pequeñas empresas
puedan formalizarse y empezar a contribuir progresivamente, ¿no es cierto? Desde simplificar los regímenes tributarios como el RUS, el RER y todo eso que es súper enrevesado, ¿no es cierto? Hasta el registro automático en el RUC, en fin, un conjunto de medidas que buscan ampliar la base tributaria. Lo que se está proponiendo esta reforma es que una vez aplicada se aumente el número de contribuyentes, insisto, en 2,5 millones, ¿no es cierto? 1 millón de pequeñas empresas a las que se va a ayudar a que se puedan formalizar. Un conjunto de medidas para combatir la evasión y la elusión tributaria. Ahí ¿no? cree usted entonces que está la madre del cordero a la resistencia, sobre todo el tema de evasión y elusión. Yo creo, Enrique, que muchas grandes empresas en particular, de la boca para afuera dicen que sí hay que combatir la evasión y la elusión tributaria, pero en el fondo se oponen, ¿no es cierto? No en vano, tú recordarás, Enrique, hace algunos años se aprobó una norma que se llamó antielusión para darle garras a la SUNAT para que les pudiera cobrar a las grandes empresas que con leguleyadas, ¿no?, esconden su dinero para no pagar. Se aprobó la norma, pero esos ministros de Economía y Finanzas, exministros que han salido ahora a decir que la reforma está mal planteada, se encargaron de encarpetarla en acuerdo con las grandes empresas que no quieren pagar más cuando es lo que corresponde, ¿no es cierto? Que cada quien pague sus impuestos según sus posibilidades para poder sacar adelante al país. Hablando de la SUNAT, el presidente de la República debería retirar a su secretario de Yo Palacio creo de que Gobierno. sí, Enrique. Yo creo que sí, yo creo que nadie en el entorno del presidente tiene que ser, ¿no? Tiene que tener algún atisbo de duda, Y hay una presión ¿no? directa, en este caso SUNAT, sí. más allá de los temas de los ascensos y todo. Así es, yo espero que eso se resuelva pronto. Cuéntenos cómo va Nuevo Perú, cómo va esa inscripción, cómo va a ser las elecciones el próximo año, qué novedades trae. Te agradezco, Enrique, la pregunta porque precisamente este fin de semana vamos a tener nuestro segundo Congreso Nacional, luego de 4 años de fundación, 5 años prácticamente desde que decidimos construir este proyecto. Hemos presentado ya al jurado nuestro expediente con más de 80 comités, 30,000 afiliados. Estamos ahora a la espera de que el jurado nos confirme, ¿no?, nuestra inscripción ya formal para poder seguir participando activamente en la vida política, para poder participar en las elecciones del 2022. Pero bueno, más allá de la formalidad, somos un partido con vida, ¿no?, que ha ido participando en estos años en medio de estas crisis políticas sucesivas, con errores y aciertos, Enrique, pero sí creo y quiero aprovechar para agradecer y felicitar a la militancia del Nuevo Perú, siempre jugándosela por la gente y por la democracia. Nunca nos hemos puesto de costado. Cada vez que ha sido necesario salir a las calles o pelear desde el Parlamento para defender la democracia, hemos estado ahí, poniendo el cuerpo, alzando nuestra voz. Cada vez que hemos tenido que denunciar corruptos y golpistas, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y ahora queremos también dedicarle parte de nuestros esfuerzos junto con apoyar al gobierno, ¿no es cierto?, y este proceso de cambio en lo que nos corresponda, también impulsar este necesario, imprescindible proceso constituyente, que no es, como dicen algunos, inconstitucional, el caos, no, es un diálogo entre fuerzas políticas, sociales, ciudadanos, para ver qué hacemos para salir de esta crisis. Porque los problemas no empezaron con este gobierno, Enrique, lo recordábamos hace un momento. 5 presidentes, ¿no es cierto?, en el periodo pasado, una vacancia, un cierre del Congreso, una pandemia que desnudó la precariedad de nuestro sistema de salud, la precariedad de nuestra economía. Necesitamos cambios de fondo y hay que empezar a dialogar sobre cómo hacerlos Ahora, con participación de la gente. Pero no hay aritmética en el Congreso para plantear esa discusión, ¿o sí? No, ustedes lamentablemente me temo, fuera del Congreso. este Congreso no está dispuesto a abrir ese diálogo y creo que es penoso, ¿no? Porque nada más democrático que el diálogo. Por eso nosotros creemos que lo más sano en este contexto es que sea la gente, ¿no es cierto? Organizaciones sociales, sindicales, universidades, colectivos juveniles, los que empecemos a discutir qué cambios de fondo tenemos que hacer a la Constitución, ¿no es cierto? ¿Qué acuerdo tenemos que construir entre peruanas y peruanos para que esto funcione mejor? Porque además, Enrique, merecemos en el bicentenario de nuestra independencia una Constitución hecha en democracia, donde se escuche la voz de las mujeres, de los pueblos indígenas. Solamente un dato, Enrique. En el Congreso Constituyente del 93 participaron 7 mujeres, Enrique.
de 80 constituyentes, cuando somos la mitad de la población. Creemos que, por Casi ejemplo... todas eran de la bancada fujimorista, me imagino, ¿o no? Seguramente, cuando creemos que en una futura asamblea constituyente llegará el momento en el que el pueblo pueda votar a favor de esta, puedan participar en igual proporción varones y mujeres, puedan participar los pueblos indígenas a los cuales nunca se les consultó ni una coma, ni una palabra de esas constituciones el anteriores. tema pues, con la constituyente por el lado de la izquierda es que la discusión, digamos, conceptual parece haberla capturado Perú Libre con los proyectos de ley que se presentaron. Y eran proyectos pues, que uno dice, y en el propio diario del señor Cerrón, la idea de la constitución que se tiene es poco potable por buena parte del resto de la sociedad. Como dicen ahora, ustedes van a tener que socializar, digamos, propuestas que puedan ser probablemente un poco más inclusivas para hablar de este tema, ¿no? Enrique, cuando hablamos de una nueva constitución, estamos hablando de un nuevo pacto social entre peruanas y peruanos. Entonces, esta no puede ser una discusión de un partido, de un colectivo, de una persona. Tiene que ser un diálogo abierto, amplio, plural, una movilización en todas las regiones del país. Y ese es el espíritu, en todo caso, que nos anime, lo que vamos a promover con mucho énfasis en los siguientes meses, luego de nuestro Congreso este fin de semana, la elección de una nueva comisión política, porque creemos que es importante también renovar, ¿no? Nuestras organizaciones, renovar los liderazgos para refrescarnos y seguir contribuyendo a fortalecer la democracia. Estaremos muy atentos a los resultados de este Congreso. Muchas Verónica gracias, Mendoza, Enrique. gracias por estar con nosotros. Suerte en este evento del fin de semana. Damos una pausa. Regresamos con Darwin Espinosa, congresista de la bancada de Acción Popular. Vamos a preguntarle también qué opina sobre digamos, las contramarchas, por decirlo de alguna manera, del día de hoy. Regresamos. Le damos la bienvenida aquí en nuestros estudios a Darwin Espinosa, congresista de la bancada de Acción Popular, para comentar también los interesantes o, en fin, a veces desconcertantes hechos de hoy en el Parlamento. ¿Cómo está, congresista? Gracias por venir, aparte después de este largo pleno. ¿Cómo está? Gracias, Enrique, por la invitación. Sí, efectivamente acabo de terminar el pleno, hemos venido de frente para acá. Y bueno, muy bien, pero sorprendidos con la moción que había presentado pues al iniciar el pleno la congresista Patricia. Nadie se le esperaba, hay que reconocerlo. Yo creo que ni sus propios compañeros de bancada. Al parecer, ¿no? O sea, digamos que hay que reconocerle ese factor sorpresa, pero la propia presidenta del Congreso, que comparte mesa directiva con la señora Chirinos, ha ratificado que, bueno, lo que usted dice, y que es de su partido, por cierto, ¿no? La señora Alba ha dicho, bueno, que no se le esperaba y que ella no considera viable esto. La propia Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, le envió una carta a la señora Alba diciendo, oiga, necesitamos algo de estabilidad. ¿Cuál es el ambiente en el Congreso con respecto a una propuesta como esta? Porque acaba de decirlo la señora Mendoza, esto es una suerte de globo de ensayo para ir metiendo el tema. ¿Es así o, digamos, es muy remota la figura que está planteando Chirinos? Yo creo que más que un globo de ensayo ha querido alborotar un poco el escenario político, ¿no? Porque la señora Chirinos llegó, presentó esa moción o anunció la presentación de esa moción, luego desapareció del pleno, ¿no? Entonces ya no se le vio más. Y es más, creo que no estaba votando tampoco. Entonces, ¿cuál es la finalidad? De llegar, dar una bomba como esta y luego desaparecer. Cuando sabes que no has hablado con tu bancada, porque tengo entendido que no has hablado con su bancada, cuando sabes que no han hablado con otras bancadas, porque con su bancada nada más no se va a aprobar esto, y cuando se sabe... Claro, ella sale a anunciar y pide firmas, en realidad. Claro, o sea, algo así como que anuncia lo que va a hacer y pide que se plieguen a su moción. Y cuando sabe que no cuenta con el apoyo dentro del Congreso, Enrique, la mayoría de los congresistas no estamos pensando en una vacancia y tenemos por personas o por congresistas como Patricia, tenemos que a cada rato estar repitiendo el mismo discurso. No pensamos en una vacancia, no vamos a apoyar una vacancia. Sería el caos total. El país no soportaría una vacancia presidencial, y mucho menos o tampoco soportaría un cierre del Congreso. Yo creo que hoy deberíamos, nosotros como políticos,
darle esa tranquilidad a la población y a la clase empresarial para que podamos surgir. Porque si vamos a estar en estos enfrentamientos, ¿cuándo vamos a darle la tranquilidad para que podamos cumplir con los objetivos que tanto añoran los millones de peruanos? De acuerdo. A ver, por supuesto, negar la posibilidad de vacancia no implica, todo lo contrario, en realidad amerita concentrarse en la función, entre otras, de control político. Claro tiene que el sí. Congreso. Y hoy han aprobado la interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva, para el 25. Ahí, ¿cómo observa usted la situación del señor Silva? Por supuesto, digamos, envuelto en una controversia en torno a la reforma del transporte en Lima y Callao, a los intereses que están alrededor de este tema. Bueno, nuestra función es la de legislar y la de fiscalizar. Es una función, digamos, innata del Parlamento, poder, digamos, interpelar a un ministro. Y eso ha sido aprobado. Pero tampoco podemos hacer abuso de esa herramienta. El ministro, ya que se ha sido aprobada su interpelación, responderá las preguntas y en base a esas respuestas que dé, nosotros veremos si procede o no. Pero creo que en lugar de estar pensando en vacancias presidenciales, podríamos, como tú dices, concentrarnos en el rol fiscalizador y evaluar cómo viene el desempeño de todos los funcionarios públicos, no solamente de los ministros, sino de todos los funcionarios públicos en general, ¿no? Y se ha dado cuenta también de las mociones de interpelación al ministro Gallardo. ¿Esto cuándo se va a votar? Se está avanzando. Son los dos ministros que ahora están pues, en controversia, a pesar de los cambios de ayer. ¿Cuándo se espera votar estas? Bueno, yo me imagino que la próxima semana debe ser en el siguiente pleno, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la agenda que debería tomar el Congreso ahora mismo? Verónica Mendoza, vuelvo a ella, ¿no? Insiste en la importancia de la reforma tributaria, que parece que hasta ahora no se le da tanta pelota en términos de mucha tensión en el debate. ¿Cree usted que esto va a pasar, no va a pasar, va a pasar por pedacitos? ¿Cuál es el temperamento del Parlamento frente a Yo creo que este va a llevar como un colador, ¿no? No va Ajá. a pasar todo, van a haber algunas propuestas que sí va a ser, digamos, favorables y que el Congreso va a impulsar, pero hay otras que definitivamente no. ¿Cuáles son las banderas rojas? Por ejemplo, usted, el aumentar los impuestos a los alquileres, Ajá. ¿no? de inmuebles, yo creo que no favorece al sector, digamos, vivienda. Estos impuestos que se le pondría pues a las cadenas de Netflix y esto, yo creo que es muy complicado que lo haga. Bueno, ya hay personas... Porque lo pagaría el usuario, dice. Así es, porque todo impuesto o incremento de IGB se va a trasladar al consumidor, al último consumidor, ¿no? En este caso es el usuario. Entonces, no estás favoreciendo la economía, sino por el contrario, lo estás endeudando más o le estás complicando un poco más la vida a las Ahora, pero por ejemplo, el tema de evasión y elusión, usted, o sea, las herramientas para combatir evasión y elusión, ¿cree usted que sí van a pasar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero, insisto, están ya en sus respectivas comisiones y una vez que se debata pasará seguramente al Pleno para poder tener un amplio conocimiento ya. Más allá de eso, ¿dónde debería estar la agenda del Congreso? Porque si usted dice, a ver, la gente no quiere vacancia, la gente no quiere el cierre del Congreso, la gente quiere que se trabaje finalmente como un bien común, ¿dónde debería ajustarse la agenda del Congreso? Porque mira, vemos que hay una lentitud dentro del Congreso. Ajá. Y eso es parte de la inexperiencia de casi todos los congresistas que estamos. Es la primera vez que estamos en un Congreso y sabemos cómo es, recién estamos aprendiendo cuál es el procedimiento. Hay muy buenos proyectos de ley que he podido ver y revisar, pero que aún siguen en comisiones o están digamos, en debate en dictamen, entonces todavía no sale. Y ya se acaba la primera legislatura, entonces seguramente saldrán para la segunda legislatura, el cual tendremos un poco más de experiencia y seguramente seremos más... ¿Cuáles son ejemplos así de proyectos de ley que para usted deberían ser discutidos, deberían ser adelantados? Por ejemplo, en la Comisión de Vivienda, al cual presido, está el proyecto de ley que evita que COFOPRIS pueda titular a los corralones, ¿no? En estas expansiones urbanas donde, digamos, el traficante de terreno va y cierra grandes lotes o grandes manzanas y se apropia cuando en realidad la gente que va a invadir es que necesita un lote para vivir, no para hacer negocio. Se ha presentado La invasión de terrenos es un mal endémico ya en el país, es una de las grandes economías negras. Y que termina muchas veces en extorsión, en muerte, en sicariato, ¿no?
en Ancash hayan habido hace 2 meses 3 muertos o 3 dirigentes asesinados por estas mafias digamos, traficantes de terreno. Otra que hemos presentado también y que creo que debería aprobarse en esta legislatura es la de darle un periodo de emergencia a las universidades no licenciadas, las universidades sin fines de lucro. Ya se ha expuesto, sé que está pendiente su dictamen, pero aún así está estancado en, digamos, ¿por qué? O sea, darles un periodo... Vamos a ir a una pausa, ¿me puede aclarar? Y regresamos con el congresista. Acláreme, tras la pausa, de cuáles universidades estamos hablando. Porque hay, para quienes señalan esto representaría un retroceso en la reforma universitaria. A ver, me lo aclara después de la pausa, por favor. Volvemos con el congresista Darwin Espinosa de Acción Popular, representante de Ancash, por cierto. Nos hablaba de este proyecto de ley y justo lo conversábamos anoche con el señor Segarra de SUNEDU sobre algunos proyectos de ley, en realidad sobre el del señor Esdras Medina, pero usted me señala de este proyecto de ley para extender un periodo de emergencia a las universidades sin fines de lucro que vieron su licencia denegada. Correcto. ¿Por qué? Porque para equiparar las condiciones, porque las universidades nacionales que en su momento no pasaron esta evaluación, el gobierno emitió un decreto supremo donde se le aperturaba un periodo de emergencia de 2 años para que termine su licenciamiento. Entonces, equiparando con las universidades no lucrativas, ¿no? Sin fines de lucro, para que ellas también tengan un periodo de 2 años y puedan terminar su licenciamiento. Ojo, ellos no es que recién van a empezar, han estado, digamos, en el proceso, pero cosas externas, digamos, han hecho que no pasen el licenciamiento. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la corrupción enquistada en muchas de las universidades, teniendo rectores que ganaban más de 500.000 soles mensuales, toda una mafia enquistada en ellas y que no le dejaba avanzar. Y otro proceso ha sido el COVID, porque universidades como la ULADESH, por ejemplo, y me parece también la San Pedro, pero la ULADESH, estoy seguro, ha sido no licenciada, evaluada y denegada su licenciamiento en plena pandemia. Entonces, no es posible, me parece, ¿no? Ahora, aparte de darle ese periodo de emergencia, se le está dando también algunas medidas contra la corrupción. Por ejemplo, dentro del proyecto de ley. Por ejemplo, no reelección de rectores. El cese inmediato de rectores y vicerrectores que hayan estado en este proceso en el cual han sido denegadas su licencia. Y el tercero es que se ponga topes salariales a los rectores y vicerrectores, comparándolos o equivalentes a los rectores y vicerrectores de las universidades nacionales. Sí, porque si no, ahí sí, esos rectores sí tendrían que pagar más impuestos, hablando de la reforma tributaria, ¿no? Eran unos sueldos realmente groseros los que se más de $500,000 de soles mensuales. Yo creo que eso ha hecho que se malogre cuál era el objetivo de estas universidades. Y estas universidades, la mayoría de ellas son creadas por ley, es decir, por el Estado. Y el Estado no puede ir contra su propia ley. Darwin Espinosa, gracias por estar con nosotros, congresista de la bancada de Acción Popular. No, muchas gracias a ti por la invitación. Suerte en su labor parlamentaria. Vamos ahora a comunicarnos con Fernando Sillonis, exgobernador regional de Ica, y lo que es muy interesante, candidato al decanato del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Anoche tuvimos a Roque Benavides, que está compitiendo por esa misma posición este domingo. Fernando, muy buenas noches. Y claro, comenzamos este programa con Verónica Mendoza, que nos dice que va a tener su congreso Nuevo Perú este fin de semana. Entonces la zurda, ¿no?, tiene una especie de elección previa y francamente se pone muy interesante lo del Colegio de Ingenieros, porque parece que fueran unas primarias desde el otro lado. Roque Benavides y Fernando Sillonis compitiendo por el decanato del Consejo Departamental de Lima, cuando hace poco los teníamos presidenciables. Parece ser que esa posición comienza a tener una relevancia política seguro para el futuro del país. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. En honor a la verdad, porque se trata de ir con la verdad, yo me inscribí cuando todavía no sabía que Roque estaba compitiendo. Pero en fin, ahí somos familiares, pero con mucho cariño. Bueno, pero es bien interesante además porque
Claro, Benavides, como comentaba él, es conocido pues como empresario minero, familia de mineros, etcétera. Y usted es conocido como, tuvo paso por la política, por supuesto, pero como agroexportador sobre todo. Pero claro, la ingeniería tiene muchas facetas y sabemos la necesidad en estos momentos de cerrar brechas. Y la ingeniería es absolutamente fundamental en esta tarea. ¿Cuál es la plataforma que usted está presentando para acceder a este decanato? Bueno, con el ingeniero Elías Tapia, que va al Colegio Nacional, digamos, ¿no? Digamos, hablar, ¿no? El Colegio de Ingenieros ha estado muy callado, ¿no? Han habido cosas terribles, empezando por el Club de la Construcción, ¿no? Ahí hay una connotación ingenieril clarísima, ¿no? Y después lo que está pasando en el ámbito de la ejecución de proyectos, todo lo que es carreteras, infraestructura de salud, de educación, pensamos que el Colegio de Ingenieros está muy callado y es una voz colectiva muy respetada, pues son ingenieros, somos ingenieros, ¿no? Entonces, también nos duele, ¿no?, que de alguna manera se reconozca la inoperancia del Estado peruano y tengamos que recurrir a gobiernos extranjeros para hacer lo que nosotros debiéramos hacer y no lo podemos hacer, ¿no? En fin, hay una serie de temas que tienen que ver con la ingeniería y el colegio ha estado muy callado. Esa es un poco la esencia, ¿no? Así es. Y usted en sus columnas pues insiste mucho, remarca el tema de esta inoperancia estatal, de esta incapacidad del Estado para llevar adelante estas obras. Y es, repito yo, muy interesante que ante, digamos, la debilidad de los partidos, etcétera, los gremios puedan tener, digamos, una opinión más audible en el debate público. ¿Cómo cambiar esta situación? Ahora hablamos ayer del plan de infraestructura que se había presentado durante el gobierno de Vizcarra, me parece, y se ha avanzado en 4%. O sea, y sabemos cuáles son las brechas en el país. ¿Cómo acelerar esto de manera más rápida sin caer en otro tema que usted toca también permanentemente, que es el de la corrupción? Enrique, yo tengo una especialidad dentro de la ingeniería, dicho sea de paso en la UNI es mi alma mater, que no es tan conocida como es ingeniería económica, ¿no? Ajá. Y la ingeniería económica también tiene que ver con diseño institucional. Yo estoy convencido que el estado fallido que tenemos se debe principalmente no a la falta de ingeniería, no a la falta de recursos financieros, se debe al pésimo diseño institucional del Estado. La regionalización fracasó por su diseño, ¿no? Y aprovecho para lanzar un poco el ejemplo. El ejemplo es el Banco Central de Reserva. ¿Por qué el BCR es lo que es y por qué todos los ministerios, todos los gobiernos regionales, todos los gobiernos locales son el fracaso que todos reconocemos? Es en el diseño institucional, esa autonomía del Banco Central de Reserva que lo blinda de la política, y son consejos como esos los que nosotros pretendemos dar desde el Colegio de Ingenieros, ¿no? Que, por ejemplo, todo el tema de la infraestructura esté a cargo de una institución que puede ser estatal, por supuesto, pero autónoma. No puede depender, por ejemplo, la infraestructura educativa del Ministerio de Educación. ¿Qué saben los maestros de infraestructura, no? Igual pasa en salud, ¿no? La infraestructura de salud la hace el Ministerio de Salud. Los médicos no saben de infraestructura. En consecuencia, nosotros sí pensamos que instituciones autónomas, no solo para la infraestructura, también para la salud, dicho sea de paso, para la educación, para el agua, es decir, todos esos servicios públicos fallidos han fallado por la política, Enrique, no por la ingeniería, no por la especialidad y menos por finanzas. No tenemos recursos, por eso yo estoy en contra de aumentar las tasas tributarias. Eso es lo peor que le podemos hacer al país, quitarle recursos al mercado y dárselos al Estado. Es mejor en una situación recesiva como la que tenemos que la plata quede en el mercado y dinamice el empleo y la producción, y no que vaya al Estado a que entre a esta maraña de normas que no permiten su utilización. En fin, ese es un detalle sobre los impuestos, pero estamos a favor de las organizaciones autónomas
y blindar a estas de la política, repito, imitando el exitosísimo modelo institucional del Banco Central de Reserva. Ahora, precisamente hoy se han elegido a 3 directores del Banco Central de Reserva por parte Gran noticia. del Congreso. Está el señor Oliva, está Diego Macera, está Inés Choi, que no la conocíamos mucho, pero entiendo que es una funcionaria de carrera del Muy BCR. buena. ¿Cómo ve el conjunto al final? Lo mejor que nos ha podido pasar. El Perú es tan especial, nuestro país tan maravilloso, que produce noticias tan extraordinarias como esa, ¿no? Yo estoy en este momento en el Cusco y Diego Macera está acá, ¿no? Estamos juntos. Y lo he felicitado, por supuesto, y él es el primer sorprendido, ¿no? De la altísima votación que ha merecido, no solo en el Pleno, sino en la Comisión. Pero el Perú es eso, pues nos sorprende de una manera muy bonita, la verdad. Pero lo mejor que nos puede haber pasado en materia macroeconómica es que Julio Velarde siga de presidente y que tenga un directorio muy calificado, muy calificado, tanto como los anteriores, ¿no? Ahora, usted me plantea un tema bien interesante, pues porque es una línea que seguramente también insisto, intuyo que esta elección del domingo hay que verla con mucho cuidado porque me parece que está haciendo un microescenario de algo que va probablemente a ser más grande en el futuro. Y usted dice, bueno, hay que ahora mismo, en una situación como esta, el Estado debe achicar su espacio, los recursos deben moverse más libremente dentro del mercado. Desde el otro lado, lo que le dicen es, oiga, mire usted cómo se ha pasado la pandemia, los 200.000 muertos, el retorno de 10 puntos de la pobreza, etcétera, 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 porque el Estado precisamente tampoco ha proveído de una red de apoyo social, que digamos sería la otra forma de ver, la forma de repente más redistributiva de ver el debate. ¿Cómo, hay un punto medio ahí? ¿O la cosa, o realmente hay que achicar el Estado? Enrique, el Estado ha dejado de gastar en este 2021 más de 20.000 millones de soles y pretende recaudar 12.000. La pregunta es, ¿para qué quieres 12.000 más si no puedes gastar ni siquiera el presupuesto actual? Y has dejado de gastar 20.000. Primero gasta bien tu presupuesto y después hablaremos, ¿no? Y aún así, los que hemos vivido experiencias de otros países, en el caso de Corea, que yo he estudiado mucho el caso de Corea, ellos en los años 50 redujeron las tasas para fomentar las inversiones porque priorizaron el empleo. Aquí está clarísimo que el Estado está priorizando la recaudación sobre el empleo. Los economistas sabemos, y estoy seguro que usted también, Enrique, a más impuestos, menos inversión, y a menos inversión, menos empleo. La pregunta, ¿qué cosa es más importante hoy día en la emergencia? ¿Más empleo o más recaudación? Y la respuesta se cae de madura, ¿no? Lo más importante ahora es el empleo formal, y para eso hay que bajar las tasas tributarias, no subirlas, y el Estado está haciendo exactamente lo contrario. O sea, va a haber más recaudación, pésimo gasto, porque eso ya lo sabemos, pero va a haber menos empleo, porque va a haber menos inversión. Entonces yo creo que están yendo inconscientemente hacia el empobrecimiento de los peruanos, ¿no? Una última, en el minutito que nos queda, la agroexportación, que es por supuesto, y donde la ingeniería tiene que ver, porque sabemos que la agroexportación tiene tecnología de punta en el Perú, o sea, digna de no envidiarle a nadie, en algunos casos exitosos. Pero a ver, ¿cómo va la agroexportación? ¿Cómo han recibido el tema de la segunda reforma agraria? Que por supuesto la necesidad del agricultor, del pequeño agricultor está ahí también. ¿Cómo ven el desarrollo de ese debate? ¿Se ha tranquilizado un poco? ¿Cuáles son las perspectivas para la agroexportación? Bueno, las perspectivas son estupendas. Este año 2021 vamos a batir récord de récords, ¿no? Vamos a superar los 7.500 millones de dólares de exportaciones frutícolas, pero no quiero ser aguafiesta, Enrique, pero eso es porque las plantas no leen periódicos ni ven televisión, ¿no? Ellas no se deprimen como los seres humanos. O sea, los seres humanos dejamos de invertir cuando hay desconfianza, las plantas felizmente no entran en ese trompo, digamos, ¿no? Y vegetativamente han seguido creciendo y hemos exportado más palta que nunca,
vamos a romper récord histórico de arándanos y seguramente de uva, cuya campaña está empezando, ¿no? Entonces, lo de las plantas es diferente. Lo que está ocurriendo es que no tanto la reforma agraria, que la verdad que ha tranquilizado los ánimos porque no se habla en los mismos términos que la reforma agraria de Velasco, que fue un desastre, ¿no? Pero es más la convulsión política lo que está afectando las nuevas inversiones en el agro, como en todos los sectores de la economía, ¿no? Bien. Pero contestando a tu pregunta, este año viene estupendo en materia de agroexportaciones, ¿no? Bien. Lamentablemente es la exportación frutícola, empresarial, costera, ¿no? Y lo que nos duele a los peruanos es ver tanta precariedad en la agricultura familiar y lamentablemente no creo que la segunda reforma agraria ponga el dedo en la llaga, ¿no? Están priorizando tractores, financiamiento, cuando para mí la prioridad es agua, tecnología de riego y caminos, ¿no? Muy bien. Y punto, punto. El resto es distraerse, ¿no? Y punto, porque nos tenemos que ir. Las plantas no se hacen paltas. Entonces, gracias Fernando Sillonis por acompañarnos. Un Suerte, abrazo, gracias. suerte en la elección del domingo. Ojalá podamos conversar en nuestros estudios dentro de poco. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Sigan con En Pared. Hay buenas noticias deportivas, como también para desconectarnos un poquito como las plantas. Nos vemos mañana. Adiós.